Roy Barreras sí fue muy importante para que el progresismo hoy esté en el gobierno. Sin embargo, yo creo que Roy está defendiendo sobre todo sus intereses personales más que los intereses colectivos. El día de hoy nos encontramos con María del Mar Pizarro, ella es candidata a la Cámara por Bogotá por el partido Pacto Histórico. Candidata, gracias por acompañarnos en quienique.com. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que hoy nos ven. Bueno, pues en primer lugar tengo que empezar preguntándole, por supuesto, por las listas de la Cámara del Pacto Histórico, porque el Consejo Nacional Electoral ordenó reorganizarlas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y también si hubo fuego amigo dentro del partido, porque, digamos, varios integrantes del partido decían que esta denuncia venía por parte de su equipo de trabajo. Bueno, lo que sucedió es que el Consejo Nacional dice que se organice la lista del pacto histórico como quedó en la consulta popular. ¿Por qué? Porque en la consulta popular, o sea, como quedaron los votos, pues ya hay paridad de género. Y también lo que ha dicho el Consejo de Estado es que tú no puedes usar argumentos de discriminación positiva, o sea, medidas que se han implementado para equilibrar la cancha entre las mujeres para, digamos, quitarle derechos a las mujeres. O sea, no puedes usar la discriminación positiva en contra de las mujeres, y esto ya lo ha dicho la Corte. Dentro del pacto histórico hay que tener en cuenta que, pues, en cualquier partido, en cualquier familia, organización social, pues hay diferencias. Y yo también creo que lo que se ha querido presentar es que nosotros estamos divididos, que no hay unidad, porque tenemos diferencias dentro de nuestro partido, pero es que a mí sí me parece sumamente natural que en un partido algunas personas sean de una tendencia y otras personas sean de otra tendencia. Entonces había una tendencia que decía que se debería ser cremallera y respetar la cremallera, y había otra tendencia que decía que no podía haber cremallera si era para, digamos, quitarle derechos y participación a las mujeres. Y pues en eso, digamos que hubo una discusión. Para mí realmente es lo mismo, porque para mí estar de terceras o de quintas pues es una muy buena votación, y también si yo hubiera querido poner la denuncia, la hubiera hecho a nombre propio. O sea, yo para qué le voy a decir a alguien de mi UTL, que fácilmente pueden saber que es de mi UTL, que además es la coordinadora de mi UTL, que es súper reconocido, que somos grandes amigas, que es una lideresa ambiental del pacto de hace mucho tiempo. Pues si yo no lo hubiera querido, si yo lo hubiera querido hacer a nombre propio, yo hubiera puesto la denuncia anónima, pero pues evidentemente lo que yo dije es: yo no voy a poner esa denuncia porque yo creo que yo estoy en un buen lugar, pero entiendo la discusión. Había muchos directivos del pacto histórico que también pensaban que era un mensaje muy poderoso dejar a las 3 mujeres que ganamos de primeras, porque pues estábamos demostrando el progresismo de nuestro partido. A raíz de esta decisión, candidata, ¿cómo cree que quedó, o más bien, cómo está el ambiente político dentro del pacto histórico? Porque se habla de algunas diferencias, ya lo decía usted, incluso con la representante María Fernanda Carrascal. ¿Cómo está, digamos, el ambiente político dentro del pacto histórico? No, pues yo creo que en todas las elecciones muchas veces hay tensiones, y tú has visto que eso pasa en el Partido Verde, pasa en el Partido Liberal, etcétera. Lo que yo sí creo es que ha habido un intento mediático por desestimar la unidad y por intentar decir que, pues, que el pacto está fragmentado, que no pueden trabajar juntos, pero yo sí creo que esto es también la oposición utilizando, digamos, nuestras discusiones normales internas como un arma política. Se habla, digamos, de la posibilidad de una doble militancia de usted y también de Mafi Carrascal. ¿Qué tan exitosas pueden ser estas denuncias contra ustedes? ¿Pueden prosperar por las doble militancia? Pues, digamos, evidentemente hay peligros, y a nosotros sobre todo lo que nos preocupa es que a veces se han tomado decisiones no legales, sino políticas en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay otros magistrados que evidentemente siempre toman decisiones apegadas a la ley, a su ética, etcétera, pero creo que hay unos magistrados que sí toman decisiones apegados más a la política que a la jurisprudencia. Pero ya en términos legales, yo creo que nosotros tenemos todas las armas jurídicas para defendernos.
Justo el lunes yo le mandé un derecho de petición a la Procuraduría pidiéndoles un concepto y lo que dice la Procuraduría es ustedes no pueden juzgar a María Fernanda Carrascal y a María del Mar Pizarro por doble militancia porque ellas fueron inscritas hace 3 años y medio como pacto histórico, no como Colombia Humano. Y también hay que tener en cuenta que nosotros llevamos 6 meses en un proceso de fusión. Y para yo lanzarme por otro partido, yo tenía que haber sabido hace un año y pues yo no puedo adelantar los hechos y digamos que al que la Colombia Humana no presentó su propia lista, lo que sucede es que nosotros pues nos quedamos sin el derecho a la participación. Entonces tenemos muchísimos argumentos, o sea, para no aburrir a todos los presentes con temas muy específicos y jurídicos, tenemos más o menos 7 argumentos como estos para defender nuestra candidatura. Siguiendo en el tema del Consejo Nacional Electoral, el candidato presidencial Iván Cepeda ha incluso señalado desde hace mucho tiempo, pero pues por la coyuntura también, que él impulsaría la eliminación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tan de acuerdo está usted con esta decisión desde el Congreso? Pues es que yo sí creo que tenemos que hacer un rediseño institucional de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me parece que la Procuraduría ha hecho cosas muy valiosas, pero me parece que es una entidad que lo que hace es crear más burocracia y no me parece que sea una entidad necesaria. Y en el Consejo Nacional Electoral, si no hay que eliminarlo, definitivamente hay que hacer varios ajustes. Para ponerte un ejemplo, esto nunca pasa y no se lo han hecho a personas de la oposición, pero a mí me pidieron que yo respondiera un recurso del Consejo Nacional Electoral en 4 horas. Si yo no hubiera visto mi correo, y dime tú, si me entiendes, o sea, tú cómo haces una defensa de una candidatura en 4 horas. Conseguir los abogados, etcétera. Entonces, pues sí nos parece que hay, y entonces todo eso es discrecional, que no pasa, digamos, en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo de Estado, ahí tú tienes unos tiempos, pero aquí cualquier magistrado puede utilizar unos procedimientos sumamente atípicos y cercenar los derechos políticos de un movimiento o de una persona y también de los electores, porque es que al final yo estoy en esta contienda porque saqué 26.000 votos en una consulta y también hemos hablado mucho de que si a ti te permiten participar en una consulta, pues me están haciendo y me están induciendo al error porque ahora están diciendo que no pudo haber una consulta. Hablando ahora de la candidatura del candidato Iván Cepeda, también el Consejo Nacional Electoral le negó la posibilidad de participar en la consulta del 8 de marzo. Camilo Romero decidió adherirse a él y a renunciar a la consulta, pero por su parte Roy Barreras continúa en esa marcha o en esa iniciativa de la consulta del 8 de marzo. Digamos, ¿cree que esto le va a jugar, digamos, una mala pasada al candidato Iván Cepeda de cara a la primera vuelta presidencial? Y se lo digo porque de pronto se pueden dividir los votos. Y también quisiera preguntarle por la posición de Roy Barreras, que en Camilo Romero decía que no es un digno representante del progresismo. ¿Qué piensa usted también al respecto? Pues yo creo que hay que decir que Roy Barreras sí fue muy importante para que el progresismo hoy esté en el gobierno. Sin embargo, yo creo que Roy está defendiendo sobre todo sus intereses personales más que los intereses colectivos. Si él tuviera un interés en que se fortaleciera el progresismo, y digamos no solo su proyecto político, pues quizás hubiera decidido no ir a la consulta, pero pues vamos a ver qué pasa después de la primera vuelta. Y en cuanto a los temas de la división de votos, que se puede dividir, digamos, el progresismo, ¿qué piensa de eso también? Pues es que como Iván no está, de pronto algunas personas del progresismo tendrán un candidato B o querrán apoyar a alguien en la consulta, pero yo lo que sí creo es que Iván está punteando en todas las encuestas, en todos los escenarios. Yo creo que la gente no está pensando tanto izquierda o derecha, sino qué candidato me gusta. Y he visto que Iván Cepeda tiene una gran acogida en sectores de la clase media y en sectores que normalmente votan hacia la centro derecha, no les parece un tipo que les disguste. Además, Iván Cepeda tiene una hoja intachable, lleva 14 años siendo senador
y yo creo que la gente está buscando realmente una figura que sea transparente, limpia, sabia, tranquila, sopesada, y eso es Iván Cepeda. Hablando ahora de las elecciones legislativas, ¿cómo ve el panorama para su colectividad, para el pacto histórico, teniendo en cuenta que en este periodo legislativo fueron, digamos, la fuerza política más grande dentro del Congreso? ¿Confían que esto se va a repetir para este 2026? Nosotros no solo confiamos en que esto se va a repetir, sino que nosotros sabemos que somos la fuerza política más grande de Colombia, más importante, y yo creo que vamos a sacar más curules de las que sacamos la anterior vez. Hay que tener en cuenta también que en estos 3 años y medio se logró también posicionar una marca. Es que hace 4 años no existía el pacto histórico. Y lograr en 4 años que el pacto histórico tenga este tipo de reconocimiento fue un trabajo muy grande. Yo creo que también los colombianos se dieron cuenta que el Congreso de la República no está legislando a favor de sus intereses, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, sino que está legislando a favor de los intereses pues de los poderosos, del establecimiento, de los mega ricos, y espero que los colombianos, gracias digamos, al trabajo que ustedes hacen, a las redes sociales, etcétera, pues esta vez decidan votar por el pacto histórico y renovar el Congreso de la República. En la búsqueda de esa renovación del Congreso, candidata, ¿qué cree que necesita esta nueva legislatura para aportarle al próximo gobierno, ya sea de izquierda o sea de derecha, pero en qué debería enfocarse la próxima legislatura? Pues yo creo que hay que terminar de resolver el tema de las reformas sociales. El sistema de salud se volvió un botín para sacar plata de los gobiernos hacia paraísos fiscales, ¿sí? Esto es claro. Entonces yo creo que el tema de la salud es un tema que hay que discutir. El tema pensional está digamos, en el tintero, pero en el limbo, exactamente, y pues yo sí creo que nosotros tenemos que darle una respuesta a todos aquellos adultos mayores que no pudieron jubilarse, que no cotizaron las semanas que era, etcétera. Entonces, pues sí esperamos que esos 2 temas se resuelvan en esta legislatura. En cuanto a las banderas que usted quiere llevar a este nuevo periodo legislativo, ¿cuáles serían, digamos, esas iniciativas que usted llegaría a liderar? Pues nosotros hemos trabajado sobre todo con científicos, mucho el tema de ciencia, pues legislar, muchas veces se legisla más por temas políticos o ideológicos que por decisiones basadas en datos y ciencia. Entonces nosotros hicimos parte de la creación de la Comisión de Ciencias, del proyecto que crea la Comisión de Ciencia, que yo quisiera que se llamara Ciencia y Tecnología, y es una propuesta que tengo para esta legislatura, y muchos de nuestros proyectos se enfocan en el campo científico. Nuestro proyecto bandera es la Ley del Agua. Nosotros necesitamos hacer una ley del agua porque en Colombia administrativamente parte del agua la maneja el Ministerio de Vivienda con el Viceministerio de Aguas y la otra parte el Ministerio de Ambiente. Pero esta fragmentación en el sistema, digamos, ambiental hace que sea muy difícil proteger el recurso hídrico, pero también que el agua potable llegue a los colombianos. Nosotros estamos en un momento de cambio climático, vimos lo que pasó en Colombia, en Bogotá, cuando hicieron los recortes de agua, y somos uno de los países con más lluvia, pero no hay agua potable para los colombianos. Además de esto, hay una gran acumulación del agua. En Colombia hay más acumulación del agua que acumulación de la tierra, y eso es algo que nosotros no tenemos claro. Hay clubes de golf que pueden extraer el agua que puede extraer una ciudad como Medellín y pagan facturas irrisorias. Mientras un bogotano paga, no sé, 150.000 de agua, una corporación como Coca-Cola paga 11 millones, pero Coca-Cola, digamos, fue un ejemplo, pero como esto hay cientos de casos en todo el país y las corporaciones autónomas regionales han sido muy poco transparentes a la hora de respondernos los derechos de petición. Entonces nosotros queremos trabajar mucho el tema de acumulación de agua, de costos de agua para la industria, de recolección de agua lluvia. Ese es uno de nuestros proyectos bandera. No, en esa misma línea también le iba a preguntar, porque usted se lanza por la Cámara por Bogotá, ¿cuál cree que son los problemas en los que debe enfocarse el Congreso de cara a las elecciones también pues en Bogotá? O sea, ¿cuáles son las problemáticas que se deberían trabajar en el Congreso?
Bueno, en el Congreso nosotros hemos hecho muchas audiencias públicas sobre el tema de seguridad. La verdad sí estamos muy preocupados por lo que está pasando, por ejemplo, con los transportadores populares que viven siendo amenazados. Hay un problema de extorsión muy grave. Solo 4 de cada 10 cámaras en Bogotá están funcionando, y mientras vemos que para cobrar fotomultas pues se renueva, digamos, la red de cámaras, esto no pasa con la seguridad de la ciudad. Entonces definitivamente tenemos que hacerle control político como se lo hemos hecho al alcalde Galán. Nosotros vemos que hay más pie de fuerza en Chapinero, en Usaquén, etcétera, pero cuando tú vas a los límites de la ciudad, a Ciudad Bolívar, a Bosa, ves unas complejidades, ves por ejemplo guerras por el agua, porque allá no hay acueductos, ¿sí? Y ves unas complejidades con todo el tema del microtráfico y las bandas criminales muy graves, y la alcaldía parece estar más preocupada cerrando bares. Ahí digamos, hablando específicamente de la administración Galán, las dos mayores críticas es el tema de la seguridad y el tema de las basuras. ¿Cómo seguir haciendo ese control político desde el Congreso, y también cómo podría describir esta administración del alcalde Carlos Fernando Galán? ¿Cree que lo ha hecho bien? ¿Se puede destacar algo de él o todo sería negativo? No, pues yo creo que evidentemente no todo es negativo, pero sí hay que hacer muchos ajustes. Por ejemplo, en el tema de los recicladores, porque en vez de, digamos, atacar al reciclador, no se le exige a los bogotanos que reciclen? O sea, ¿cómo es posible que en el 2025 la alcaldía no tenga una estrategia para exigirle a los bogotanos que hagan separación en la fuente? Porque es que si tú en tu casa separas bien la basura, tienes un camión que pase por lo orgánico y otro camión que pase por el plástico, pues no vas a tener estos desórdenes en la calle, porque la gente, pues los recicladores cogerían el reciclaje y se lo llevan, no tienen que hacer separación de residuos en la calle. Entonces, por un tema de salubridad, también de la dignidad del reciclador y del medio ambiente, de que pues hagamos algo productivo con ese plástico, pues yo sí creo que Galán está en deuda, y yo no he visto, digamos, un gran avance ni en la industria del reciclaje, ni la separación en la fuente en la casa, ni en la dignificación del reciclador. Hablando sobre el dignidad del reciclador. Hablando sobre el nepotismo y la corrupción dentro del Congreso, hay grandes maquinarias sin lugar a duda en todos los partidos políticos, pero ¿cómo darle fin a ese gran flagelo que se presenta en Colombia? Pues yo creo que teniendo un voto informado. Primero, no vender el voto, o como yo digo, si le van a vender el voto, reciba la plata, pero no vote por esa persona. Nosotros vemos muchísimas estructuras políticas que nos han impedido hacer importantes proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley de derecho a la ciencia y tecnología, que ya, digamos, en la jurisprudencia internacional es un derecho de todos los humanos, nos permitía que se legalizara el tema de las plataformas de transporte. Este proyecto, gracias a los clanes políticos regionales, se acabó. Hay que reformar el sistema nacional ambiental, porque las corporaciones autónomas se volvieron botines políticos de grandes grupos políticos y económicos, y botines económicos, porque pues como son autónomas, entonces pues no se pueden vigilar, etcétera, es muy difícil, digamos, hacerles control, y pues reformar el SINA, que todos los ambientalistas dicen que es una necesidad para el país, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Pues porque ahí hay unos negocios de clanes políticos muy importantes. Entonces, pues yo sí creo que nosotros tenemos que pensar, dejen de votar por los mismos de siempre, dejen de votar por el establecimiento, y pues por partidos tradicionales que lo que quieren realmente es que todo continúe como está. En ese orden de ideas, según usted, ¿quién no debería regresar al Congreso en la próxima legislatura? ¿Hay algo en que de cierta manera sobra en el Congreso? Pues eso sí, yo creo que lo tienen que juzgar los colombianos. Me parece como muy delicado apuntar a nombres en específico, pero por ejemplo, el Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical es el partido con más personas procesadas por corrupción. ¿Usted por qué va a votar por un partido que es el más procesado por corrupción?
En ese mismo sentido, congresista, se han conocido, digamos, o han denunciado presuntas irregularidades en la financiación de la campaña al Senado de Carolina Corcho y también de Mafe Carrascal. ¿Cómo cree que impacta esto también al pacto histórico y si de pronto ustedes lo han hablado como colectividad? Pues nosotros en realidad, mira que nos han echado muchísima agua sucia. Por ejemplo, a mí intentaron decirme que yo me estaba tumbando mi propia lista, o sea, unas cosas ridículas. Y lo que ha dicho, por ejemplo, Mafe es que ya tiene todas las pruebas de que de que ahí no hubo nada incorrecto, y por ejemplo mira que David Racero ya salió absuelto por todo el tema del Fruber, etcétera. Entonces pues yo también creo que como todo el mundo ya tienen derecho a la legítima defensa, y yo realmente dudo mucho que la plata de Mafe Carrascal, yo que he tenido la oportunidad de trabajar 3 años con ella, venga de lugares oscuros. ¿Y de Carolina Corcho? Pues, o sea, yo espero que no, la verdad no soy tan cercana a Carolina Corcho, pero pues ella tiene todo el derecho a la legítima defensa y pues ella dice que no hubo ninguna irregularidad. Candidata, hablando ahora del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo analiza estos 4 años del gobierno del presidente? ¿Qué siente que le queda debiendo el presidente a Colombia y qué podría haber hecho mejor? Pues digamos, hay una cosa que el presidente hizo muy bien y es el tema económico y macroeconómico. Nosotros vemos que él recibió un país con una inflación del 14%, ahora está en un 5%, tenemos la mejor tasa de empleo desde el 2001, el mayor crecimiento empresarial en la historia de Colombia, el dólar pues está en 3.600, 3.700, pero pues cuando lo recibió estaba más o menos en 4.800, haciendo que fuera muy costoso producir, por ejemplo, en la industria, porque era carísimos las materias primas, etcétera. Vemos un aumento en la agroindustria y las exportaciones agrarias increíble. Ahora, yo creo que hay 2 cosas que quedaron pendientes. La primera, el tema de la reindustrialización. Aunque avanzamos en el tema agrario, me parece súper importante que la industria colombiana sea fortalecida, y creo que se fortaleció la confección, pero nos hizo falta otros sectores. Un segundo tema que me parece grave es el tema de la tramitología. Por ejemplo, los trámites en el INVIMA empeoraron, o sea, los tiempos y la burocracia afectan muchísimo la productividad de la pequeña y mediana empresa, que no tiene grandes bufetes de abogados que le pueden hacer los trámites. Entonces, ese yo diría que ha sido una gran crítica mía a este gobierno. Qué pena que tranquila, y un tema que creo que no fue culpa del presidente Petro, sino fue más culpa del Congreso de la República, es que nosotros tenemos que ponerle impuestos a los mega ricos. Si yo me gano más de 8.000 millones al mes, yo puedo pagar un 5% de impuesto al patrimonio, y así podemos bajarle los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Haciendo también, digamos, un análisis de lo que viene para la primera vuelta presidencial, ¿cómo ve el panorama y también cómo ve la candidatura de Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella, que parece ser, según las encuestas, su mayor, digamos, oposición o su mayor competencia dentro de estas elecciones presidenciales? ¿Cómo lo ve? Iván Cepeda va a ganar. Yo creo que Iván Cepeda va a ser presidente de Colombia. Candidata, y ya para finalizar, agradeciendo su tiempo, ¿por qué la gente debería darle ese voto de confianza y por supuesto también cómo le encuentran en el tarjetón o cómo votar por usted? Bueno, en el pacto histórico, como ya nos medimos en una consulta interna para organizar cómo vamos a quedar, estamos en una lista cerrada, entonces lo único que vas a ver es el logo del pacto. No hay que buscar un número, nada, solo marca pacto en el tarjetón. ¿Y por qué votar por mí? Porque he sido una persona rigurosa, he sido una persona transparente, y también porque yo soy una persona fiel a un legado político y a una causa que es la lucha contra la desigualdad. Pues es María del Mar Pizarro, gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto muchos éxitos en las elecciones del 8 de marzo. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por la invitación.